Saludos mis amigos, soy el pastor Salomón de la Cruz de Cozumel y en esta ocasión estoy pues prácticamente compartiendo con ustedes un tema muy importante de los 24 capítulos. Hoy cerramos filas, antes de acabar el año queremos cerrar filas con este último tema, que es el tema número 24 sobre las glosas del arrebatamiento, con el cual quedé comprometido con el programa de nuestro hermano Gesser Zúñiga desde el Perú para su programa Torre Fuerte hasta el Perú, Barrancas, Perú. Y quiero decirles que ya con este tema cerramos. Yo tenía este compromiso, este pendiente, y por muchas actividades de fin de año pues no he podido grabarlo, pero ya por hoy vamos a cerrar las 24 glosas sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia. Algunos habían objetado que el tema del arrebatamiento es un tema improvisado que no se encuentra en la Biblia, pero yo he demostrado en todas estas 24 sesiones, concluyendo con el día de hoy, que es un tema obligado, es un tema que no podemos obviar, es un tema que está recalcado en las Sagradas Escrituras. Y el día de hoy precisamente vamos a hablar del tema que se llama la herencia de los hijos de Dios, basado en Romanos capítulo 8, versículos 16 al 26. Vamos a estudiarlo, el tema del arrebatamiento de la iglesia. Hay muchos textos más, quiero decirles que dejé pendiente más textos por si acaso, pero con estos 24 temas que hemos dado, y han sido muy detallados esos temas, ustedes pueden entender que sí, la doctrina bíblica del arrebatamiento de la iglesia es una doctrina fundamentada escrituralmente. Así que vamos, este es un tema que es una continuación del tema anterior. De hecho, van juntos. El tema anterior, que se basó en Colosenses, donde se habló precisamente de la manifestación de los hijos de Dios, es un tema que va ligado a este tema, porque en el tema anterior, recuerden que estuvimos hablando de Colosenses y fue pues prácticamente una explicación detallada de que se trata ahí de dos eventos muy claramente enmarcados en el libro de Colosenses y también de Tesalonicenses, ¿verdad? La venida con sus santos. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la herencia de los hijos de Dios. La misma mecánica, yo voy a exponer la primera parte, abro espacio para pregunta y continúo exponiendo la segunda parte de la temática. Bueno, como dije, este tema con el anterior van juntos y habla este tema de la manifestación de los hijos de Dios y también el momento cuando la herencia de esos hijos de Dios va a ser visible para todos. Eso sucede en la Epifanía, es decir, en la manifestación gloriosa. Pero también en este capítulo 8 nos habla del mismo momento cuando los creyentes serán transformados sus cuerpos, es decir, de la redención de su cuerpo, que aquí se le conoce como la adopción, la cual es en orden, va primero es la redención de nuestro cuerpo, inmediatamente después el dado a conocer. Hermana Betsabe, Brenda Betsabe, saludos, bendiciones hasta Reynosa, mi hermana. Bueno, pues ya con esto vamos a concluir el tema de 24 glosas sobre el arrebatamiento de la iglesia. No se vayan, porque la verdad va a ser un tema muy importante y vamos a tener la oportunidad de a la mitad del video de hacer las preguntas necesarias. Saludos. Entonces, mi hermana Brenda, pues vamos a comenzar hablando de la carta de Romanos, porque está basado en Romanos capítulo 8. En la carta del apóstol Pablo a los romanos es una carta muy importante enviada por medio de Febe, así lo dice el capítulo 16, a los romanos, escrita por el apóstol Pablo durante su tercer viaje misionero. El apóstol, más o menos, estamos hablando del año 57 desde Corinto, porque allí en Corinto él hizo 3 meses. Mayormente su técnica misionera era hacer 3 meses en un lugar y de allá expandirse a los lugares aledaños. En un lugar que era la casa de un tal Gallo, ahí lo menciona en el capítulo 16. Bueno, en Hechos 20 se detalla todo este tercer viaje misionero, y él fue acompañado por Erasto.
en 2 Timoteo 4:20 lo dice. Esto fue para completar su trabajo prácticamente en el oriente del Imperio Romano. Y de ahí pensaba viajar a Roma. Es importante que captemos esto. Él pensaba viajar de Corinto a Roma y de allí pasar a España. Fíjate que es interesante cómo él tenía planificado su viaje misionero. En ese sentido, prácticamente en aquellos días que prácticamente pues tenemos cómo llegó el evangelio a Roma, porque si el apóstol Pablo no había llegado y el evangelio ya estaba en Roma, ¿qué es lo que habrá pasado para que haya recibido el evangelio Roma? De seguro que Pedro no, porque queda descartado la teoría de que Pedro estuvo en Roma. Es totalmente descartado, porque él estuvo en las iglesias de Babilonia. Y cuando se habla de Babilonia, en otra ocasión lo podría tocar cuando hablamos de Primera de Pedro, que las iglesias de la dispersión, de la diáspora que estaban al norte, precisamente se hablaba de lo que es actualmente Irán, toda esa parte de Asia Menor para arriba, era en la parte donde estaba ubicada Babilonia, literalmente de Babilonia. Así que Pedro no llegó a Roma. Entonces, ¿cómo llegó el evangelio? Bueno, recuerden que mucha gente acudía a la capital, a Roma, y de donde Pablo había estado tanto en su primer viaje misionero, en su segundo viaje y ahora en su tercer viaje misionero. Incluso uno de sus colaboradores, que había sido Aquila y Priscila, que eran amigos de Pablo, ellos eran oriundos de Roma, aunque ellos eran judíos, de origen judío, pero ellos llegaron a Roma. Así que por medio de ellos había vía para la predicación del evangelio a comunidades judías en Roma, pero no solamente comunidades judías, porque incluso el día de Pentecostés, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo, mucha gente de allá, ahí se menciona en Hechos capítulo 2, 10, que muchos de allí pertenecían a Roma, así que ellos llevaron también el evangelio y establecieron comunidades. Así que cuando se escribe esta carta, no es una carta a una iglesia en particular, sino a varias comunidades que estaban en ese lugar. Jan Robledo, esa excelente explicación, pastor, bendiciones. También bendiciones para ti, Jan, un abrazo. No sé exactamente desde dónde nos estás hablando, pero aquí de Cozumel yo te mando un abrazo, Jan Robledo. Bueno, pues seguimos hablando de ese tema, porque ahorita vamos a entrar ya al porqué, al corazón de esta carta. Pero a mí me gustaría dar el contexto, porque generalmente a veces se lee un texto y se desconecta de la historia de ese texto. Entonces es importante que lo entendamos, ¿verdad? A la luz de ese contexto. De hecho, esta carta da a entender que en Roma no había solo una comunidad local, sino que habían varias comunidades locales. Ustedes pueden leer en el capítulo 16, donde se dice que no solamente comunidades judías, sino que incluso gentiles. Y de hecho, los gentiles estaban creciendo en lo que es las comunidades de la iglesia de Roma. Su corazón del apóstol Pablo siempre había tenido el deseo y un peso por ir a predicar en Roma. Y esta larga carta era para preparar a los cristianos para esa visita. ¿Por qué toda la argumentación que se da en esta carta a los romanos para que llegue a la iglesia en contra de los judaizantes, en contra de los legalistas? Bueno, porque los legalistas estaban cobrando espacio y Pablo, si iba a ir a Roma, quería haber arreglado, adelantado pasos a los legalistas. Así que cuando los legalistas llegan, pues ya la iglesia de Roma también estaría preparada. Así que es muy interesante entender este libro de Romanos. Así que él escribe esta carta por varios motivos. Uno de ellos era preparar a la iglesia de Roma, que eran varias comunidades, como he dicho, para explicarles el porqué de su visita, pero también para instruirlos en doctrinas básicas de la fe cristiana y que no fueran confundidos antes de tiempo por los falsos maestros. Y además explicarles, una de las cosas importantes era explicarles las diferencias entre Israel natural, el Israel de Dios, que es el Israel convertido, y la iglesia, y la relación del Israel de Dios con la iglesia. Pero además los judaizantes tenían que ser desplazados porque esos tendían a confundir esa relación, y enseñar a los cristianos sus deberes mutuos hacia el Estado, porque estaba surgiendo algo muy fuerte con respecto al Estado.
y responder algunas calumnias que habían hecho acerca del ministerio de Pablo y también de la iglesia. Era parte de lo que él estaba haciendo, pero esta carta más que nada era como un adelanto para que le abran camino, para que cuando él llegue, él pueda hablar con la iglesia o las iglesias, las comunidades de la iglesia que estaban en Roma. Agustín, fíjate, testifica que se convierte leyendo esta carta. Pero no solamente él, Lutero inició la reforma basado en Romanos 1:17. Y Wesley también se convirtió por la lectura que se daba de un comentario de Romanos. Todos, de alguna manera, tienen que entender, los creyentes, tienen que entender la centralidad que tiene este libro de Romanos. Porque este libro presenta verdades doctrinales fuertes, como son justificación, santificación, adopción, que es parte de lo que vamos a ver hoy, juicio y sustitución. La sustitución es decir, que Cristo ocupa nuestro lugar. Pero también presenta verdades dispensacionales en los capítulos 9 al 11, 9, 10 y 11. Eso es importantísimo conocer, porque ahí se habla de la relación entre Israel y la iglesia. Pero también presenta verdades prácticas, esta carta, sobre el cristiano y la carne, los deberes del cristiano en la iglesia y sus deberes con el gobierno. Así que es una carta que no puede faltar. O sea, alguien dijo así: si deseas dominar realmente el estudio de una carta, que sea el libro de Romanos, porque este libro es clave para entender tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Y hay 3 cartas que se basan en un solo versículo, que es Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. El tema de Romanos es el justo, porque presenta una radiografía de lo que es el justo. El tema de Gálatas es vivirá, el justo por fe vivirá, es decir, el vivir del justo. Y el tema de Hebreos es del vivir por fe, por la fe, el tema de Hebreos. Así que tenemos 3 libros, Romanos, Gálatas y Hebreos. Esos 3 libros es importante estudiarlos en su conjunto. El tema básico de Romanos es la justicia de Dios. No se les olvide, porque en cierta forma va a ser catalizador para entender lo que estamos hablando aquí de la adopción, de la herencia de los hijos de Dios. El término justo aparece más de 40 veces en todos estos capítulos. Pero la necesidad de la justicia es explicada en los capítulos 1, 2 y 3. Luego la provisión de Dios para la justicia en Cristo, los capítulos 3 al 8. Así está dividida la carta de Romanos, para que más o menos tengan una idea. Del 9 al 11, el rechazo de la justicia de Dios de parte de Israel. Del 12 al 16, al final de la carta, cómo llevar la justicia en la práctica. Así que vamos ubicándonos entonces en este material. Por lo tanto, estamos en la sección del capítulo 8. Estamos hablando de la provisión de Dios para la justicia de Cristo. El libro de Romanos tiene un bosquejo 100% doctrinal y 100% teológico. Por eso, mire, cuando yo me refiero a teológico, no lo malinterpreten. Teológico es sinónimo de bíblico. Eso es importante entenderlo. Cuando alguien dice, oiga, ¿tienes estudio teológico? Estudios bíblicos. Es una forma técnica de decir que son estudios bíblicos. Miren, en este sentido, los estudios teológicos de Romanos están contenidos con el tema del pecado. Del capítulo 1 al 3 habla del pecado. De la salvación, que se hablan del capítulo 3 al 5. De la santificación del capítulo 6 al 8. De la soberanía del capítulo 9 al 12. Del servicio del capítulo 12 al 15. Y del 15 al 16 es la conclusión del libro de Romanos. Entonces nosotros estamos en el capítulo 8 y del 6 al 8 se habla de la santificación. La santificación del capítulo 6 al 8 es descrita de la siguiente manera. En el capítulo 6 se habla de nuestra posición en Cristo, que ahora tenemos. El capítulo 7 habla de nuestro problema en la carne. Y el capítulo 8, que es el que vamos a estudiar, habla de nuestro nuevo poder, que es el Espíritu Santo. Vuelvo a reiterar, el capítulo 6, nuestra nueva posición en Cristo. El capítulo 7, nuestro nuevo problema en la carne, que es la lucha que Pablo tiene. Y luego el capítulo 8, nuestro nuevo poder en el Espíritu. Así que ya estamos cerrando filas en el capítulo 8, que está hablando de nuestro nuevo poder en el Espíritu Santo.
Entonces, el capítulo 8 prácticamente del 6 al 8 es el que habla de la santificación, es el clímax de la sección de la santificación, o sea, de los 3 capítulos de la santificación que habla el apóstol Pablo en Romanos, del 6, 7 y 8. El capítulo 8 cierra el tema de la santificación y responde a las preguntas que fueron surgiendo respecto a la ley y a la carne, a ver cómo vivir en santidad, qué va a pasar con nosotros, cuándo vamos a ser liberados de este cuerpo de muerte, que pues esa es la discusión que el apóstol tiene. Y entonces el capítulo completo, el capítulo 8, resume en 3 partes este gran capítulo. Los versículos 1 al 4 del capítulo 8 hablan de no hay ninguna condenación. Y ahí se menciona la relación del espíritu y la ley. Es decir, que nosotros hemos sido librados de esa condenación de la ley porque ahora Cristo ocupó nuestro lugar. Es el versículo 1 al 4. Luego, los versículos 5 al 17 nos hablan ninguna obligación. Es decir, el espíritu y la carne. Ya no tenemos ninguna obligación, sino que ahora tenemos nosotros, la única obligación que tenemos es vivir en el espíritu. No somos deudores a la carne para nada. Y luego ya los versículos 18 al 39 nos habla de ninguna separación, que es el espíritu y los sufrimientos. Y cualquier tipo de sufrimientos que podamos tener no van a tener afectación sobre nuestra salvación ni nuestra relación con Dios, sino que van a estar bien afianzadas. Entonces ya entendemos las 3 divisiones de este capítulo 8, del 1 al 4, los versículos 1 al 4 del capítulo 8 hablan de ninguna condenación, el espíritu y la carne. Del 5 al 17, ninguna obligación, el primero es el espíritu y la ley, el segundo es el espíritu y la carne, y aquí el espíritu y los sufrimientos. Muy bien, entonces el apóstol, ¿qué está haciendo? El apóstol está llevando a una disertación muy lógica. Alguien dijo así: si tú vas a estudiar el libro de Romanos, tienes que usar la lógica. ¿Por qué la lógica? Porque el apóstol Pablo tiene una lógica sistemática, como va hablando. Ya ha hablado de una nueva lucha en el capítulo 7, donde Pablo dice que luchaba con el espíritu y la carne. Dice el hermano Joy Salgado, por allá, Jonathan, dice: pastor, buenas noches, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Jonah. Recuerda que me debes un café. Vamos a sentarnos a tomar café. Estamos allá pendientes. Yo estoy esperando el mensaje para reunirnos ahí con tu padre y poder charlar, conocerlo. Yo creo que eso va a ser un buen momento. Dale. Entonces, Dios te bendiga. Y estamos hablando de Romanos capítulo 8, que es un tema muy interesante, de cómo el apóstol Pablo ha llevado, después de expresar en el capítulo 7 su lucha en la carne, y luego en el capítulo 8 decir que, sin embargo, nosotros los cristianos tenemos una nueva ley. Ya no nos regimos por la ley de la carne, sino que ahora tenemos una nueva ley, la ley del espíritu. Y luego, no solamente eso, sino que Dios ha creado en nosotros un nuevo hombre. Los versículos 5 al 10 de ese capítulo 8, un nuevo hombre en nosotros, que ya no somos las mismas personas, sino que hay un nuevo hombre creado según Dios en santidad y justicia. Y él va a hablar desde el versículo 11 hasta el versículo 24 de un nuevo cuerpo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque él está hablando con una lógica, cómo va a ser el proceso de deshacernos de este cuerpo de muerte que nos lleva a pecar. Y entonces va diciendo, bueno, hay una nueva ley para los cristianos. El creyente tiene en su interior un nuevo hombre, pero va a tener un nuevo cuerpo. Ese es el punto en donde queremos llegar, y es ahí donde entra el tema del arrebatamiento que vamos a hablar aquí en este capítulo 8. O sea, el nuevo cuerpo del que habla a partir del versículo 11 va a ocupar la atención del apóstol Pablo. Dice la hermana María Camal: Dios le bendiga, pastor, un saludo desde Los Ángeles, California. Me gustaría que nos diera una plática acerca, dice, de la estrella de Belén, que mañana aparecerá. Tengo la primera parte en mi muro, usted puede buscar, ya tengo la primera parte allá grabada. Si me da tiempo, quiero hacer una explicación un poquito ya más
práctica de una segunda parte de esa explicación, pero ya está, puede buscarlo en mi muro. Ahí está el tema de la estrella de Belén, que más que nada esta es una conjunción entre Júpiter y Saturno. Y es interesante esa conjunción porque cuando aparece Saturno en escena, es interesante porque Saturno generalmente es considerado, aún en las épocas bíblicas, como el dios de la guerra, como un dios de muerte, el aspecto malvado que mueve precisamente a los hombres a la maldad. Pero bueno, pues es un tema que ya tenemos algo grabado por allá y que más adelante tal vez podamos hacer una segunda parte. Pero estamos hablando en el capítulo 8 de Romanos, cómo va a haber un proceso para los creyentes de liberarse de este cuerpo de muerte. Y lo que va a hacer Dios, después de habernos dado una nueva ley, según los versículos 1 al 4 del capítulo 8, un nuevo hombre, según los versículos 5 al 10 de este capítulo 8, y lo que va a hacer, según los versículos 11 al 24 de este capítulo 8, es darnos un nuevo cuerpo. Cuando llegue ese momento que nos dé ese nuevo cuerpo, por fin vamos a estar exentos del pecado. O sea, vamos a quedar completamente liberados del pecado. ¿Cuándo va a ser el momento cuando seamos completamente liberados? O sea, esa es la salvación que hemos sido a esperanza. O sea, el nuevo cuerpo del que habla a partir del versículo 11 va a ocupar entonces la atención del apóstol Pablo y contiene elementos escatológicos, es decir, de nuestra salvación, que significa aquí que todos los residuos que tenemos en esta vieja naturaleza, que está en nosotros, que está en nuestra mente, que está en nuestro ser aquí carnal, físico, esos elementos residuos en este cuerpo de muerte. Fíjate, es interesante que le dice en este cuerpo de muerte, porque está diciendo que es un cuerpo que está sujeto a padecer muerte, pese a que ha sido liberado espiritualmente. Tenemos la salvación, pero que está expuesto a la muerte. Y esa exposición a la muerte también es interesante porque la muerte le sigue a la muerte la corrupción de este cuerpo. Por lo tanto, aquí cuando se dice que es nuestro cuerpo de muerte, también es un cuerpo de corrupción, o sea, que se echa a perder y que hasta apesta. O sea, esto es impresionante lo que el apóstol está diciendo, que mientras estemos en el cuerpo, ya algo nos proveyó el Señor, según el capítulo 7, donde habla de la lucha contra la carne, ¿verdad? Pero en el capítulo 8 dice que nos proveyó una nueva ley y luego nos proveyó también ya para nosotros, nos hace provisión de un nuevo hombre y ahora en el futuro nos va a hacer la provisión de un nuevo cuerpo. En ese cuerpo nuevo que viene no va a haber lugar para que el pecado se enseñoree de nosotros, pero tiene una cuestión escatológica, o sea, la esperanza que nosotros tenemos. O sea, finalmente ese será consumido para que podamos glorificar plenamente a Dios con nuestros cuerpos totalmente. O sea, ni una pizca de pecado, ni un pensamiento al pecado vas a tener completamente cuando venga la glorificación, la adopción final de tu cuerpo, que es lo que vamos a hablar a continuación. Así que no se vayan porque vamos a describir qué es esa adopción a la que se refiere y qué es lo que se está diciendo cuando se dice que ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Muy bien, esto es, por decir así, la obra pendiente del Espíritu Santo sobre nuestros cuerpos, pero su obra en nuestras almas ya ha comenzado a trabajar. Y esa obra que ha comenzado a trabajar nos asegura de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel hasta terminarla. Ese es el punto que aquí se nos está diciendo en ese sentido. Tal como Jesús resucitó de entre los muertos, ese espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ese espíritu mora en nosotros. Ese mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos va a vivificar y transformando nuestro cuerpo en un cuerpo perfecto. Le llaman cuerpo de resurrección, que gozará de ausencia total de pecado. O sea, aquí va a haber ya no una perfección parcial como es el caso presente, porque el cuerpo nos limita, el cuerpo de pecado. No, va a ser
100% perfecto completamente, porque fíjate nada más, lo que nos está diciendo Pablo es que lo que se está dificultando para que usted viva una vida plena y 100% infalible es el cuerpo, el medio que tiene tu ser para manifestar las acciones, lo limita, porque es un cuerpo mortal, es un cuerpo débil, es un cuerpo que se corrompe cada día, y eso es lo que te lleva a la debilidad. Pero ¿qué dice? Nuestro cuerpo será perfecto en la resurrección y gozará de total ausencia de pecado, y esa es la esperanza a la que nos introdujo la fe. O sea, la fe nos introduce a una área, podemos decir, al ambiente de la esperanza. En esa área de la esperanza, podemos llamarle a esa área el dominio de la esperanza. Cuando entramos allá, en esa jurisdicción de la fe, viene a surgir en nosotros una esperanza. ¿Cuál esperanza? De que un día vamos a tener cuerpos perfectos. Así que el Espíritu Santo, sin embargo, la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros da testimonio de una nueva vida que ya disfrutamos. ¿Gracias a qué? Gracias a la justicia de Dios. Esto es importante en el capítulo 8 que lo entendamos, porque algunos piensan que ser salvo es no pecar por completo. No, eso no es lo que se está diciendo, sino que ser salvos es tener la presencia del Espíritu Santo morando en ti, que te produce esperanza de que un día vas a ser liberado de este cuerpo de muerte, de este cuerpo pecaminoso. De alguna forma, ese Espíritu Santo da testimonio a los creyentes de que esta nueva vida que disfrutan, gracias no a tu justicia, sino que gracias a la justicia del Cristo al que tú le perteneces, hoy vas a tener esa liberación, porque Él ya comenzó esa obra. O sea, tú no eres perfecto, eres perfectible y caminas y avanzas hacia la perfección. Un día va a llegar el momento en que va a ser la redención de tu cuerpo, y eso es lo que te mantiene anhelando ese momento, el momento del arrebatamiento. Por eso estamos hablando de que el arrebatamiento es considerado como la salvación. En algunos pasajes el término sozo, que es salvación, se usa para el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque finalmente es la adopción de tu cuerpo. Es llamado salvación. Somos puestos para salvación porque es la adopción del cuerpo. Ya no somos esclavos del pecado, desde luego, sino que hemos sido adoptados. Ahora, ¿por qué está diciendo ese pasaje en el capítulo 8 que somos adoptados? Bueno, aquí es importante entender esto. Como el cristiano que vive en el Espíritu ya no es prisionero. Note bien, hay una diferencia entre un prisionero o esclavo de la carne, porque el esclavo no es hijo. El esclavo de la carne no es hijo. Y aquí está contrastando, óigalo bien, para esos judaizantes, para esos judaizantes, aquí está contrastando a los que no son hijos, sino que se basan en la ley, en el antiguo pacto, porque ellos están siendo esclavizados, queriendo cumplir forzosamente la ley como una carga, incluso para que alcancen su salvación, cosa que no van a lograr, y eso los convierte en prisioneros o esclavos de la carne, porque querrán ellos ganar su salvación. Pero en el caso de nosotros, los que viven en el Espíritu, son auténticos hijos y pertenecen a la familia de Dios. Por eso, ahora de que son hijos de, una vez que tú eres hijo de Dios, porque acá hay una diferencia entre hijos y los adoptados. Porque el término que aquí se utiliza, que no está basado, por cierto, y yo quiero aclarar este término adoptados, el término adopción que aquí se utiliza, no es un término que tenga que ver con las costumbres judías, porque algunos dicen, si quieres interpretar la Biblia, tienes que conocer las raíces hebreas. Bueno, en ciertas formas y en ciertos pasajes sí es verdad, pero no lo es verdad en la totalidad. Por ejemplo, en el tema de la adopción. La adopción no tiene que ver aquí con una costumbre hebrea. La adopción que se menciona aquí tiene que ver con una costumbre en el Imperio Romano, en la cultura romana, griega. Y de hecho, por eso Pablo le está escribiendo a los romanos
porque hace una diferencia entre el esclavo y el hijo. Pero mientras el hijo es menor, es como si fuera un esclavo. ¿Por qué razón? Porque no puede tener los derechos de la adopción. La adopción viene cuando el hijo es legalmente un mayor y ya empieza a madurar, y entonces cuando lo adoptan quiere decir que no. ¿A quién se adopta? Se adopta al que ya es hijo. Se adopta al que ya es hijo. Y algo importante en la costumbre romana, que se practicaba lo que se llama el toga viril. El toga viril es que ya el hijo que ya alcanza una madurez, se le denomina aquí ya no como tecnón. Tecnón es el término para hijo menor, sino es oios en el griego, es oios. Oios ya es un hijo adulto que ya puede asumir responsabilidad, y la adopción se le pone el toga viril, que es la costumbre romana. Por eso le digo de la adopción. La adopción aquí no tiene nada que ver con el ser adoptados como la adopción general que se hace en el Antiguo Testamento para decir que Israel es mi hijo. Ese tema es totalmente diferente. Aquí la adopción no es a que sea un hijo como perteneciente a tecnón. Tecnón es un hijo menor, y el hijo menor tiene la misma posición del esclavo. ¿Por qué tiene la misma posición del esclavo el hijo menor? Porque todavía no puede administrar los bienes del padre. Para que pueda administrar los bienes del padre, se le oficia el toga viril, se le pone la manta blanca, y entonces él empieza se le presenta ante todos como ya un hijo oios. Es en el griego, oios, que quiere decir un hijo adulto. Que esto es algo muy interesante, que lo voy a explicar un poquito más adelante, pero hasta aquí lo que estoy diciendo es, ya no solamente es un hijo, sino que ahora es un hijo adoptado. Es decir, que ya se le hizo el toga viril. Adoración celestial y saludos, Pastor Salomón. El Señor le bendiga. Saludos, mi hermano. Un abrazo. Y estamos hablando del capítulo 8 de Romanos, porque es muy importante. Y es más, vuélvanlo a ver, porque este video les va a ayudar para entender muchas cuestiones de Romanos capítulo 8. Entonces, como el cristiano que vive en el Espíritu ya no es prisionero o esclavo de la carne, los que viven en el Espíritu, sin embargo, son auténticos hijos de Dios, pertenecen a la familia de Dios. Pero ahora esos que viven en el Espíritu son adoptados como herederos. Ya son hijos de Dios, que son tecnón, son niños de Dios, pero ahora ya crecieron, maduraron, porque viven en el Espíritu, que quiere decir ya maduraron, y ahora se convierten en herederos porque han madurado, según usted lo puede concordar con Gálatas 5:16 al 18. Ahora, ya no es esclavo del pecado, ni es un niño en la carne, sino que ha sido adoptado como hijo. Y eso queda demostrado porque el espíritu que tienen le permiten ahora llamar a Dios Padre o Abba. O sea, están dispuestos a seguir sus padecimientos, y ahora tienen el derecho que no tenían los niños tecnón del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que no han sido adoptados todavía. Interesante esto, ¿eh? Eso es muy interesante. Esta adopción tiene un sentido legal, consumado totalmente en el presente, en la salvación del alma, pero también tiene un sentido escatológico en la recepción del cuerpo perfecto de resurrección, según el versículo 23. Ahora, etimológicamente, la palabra que aquí se utiliza en los versículos 18, que me gustaría leerlo, y 19, lo vamos a leer. Vamos a concentrarnos en esos versículos, y después voy a seguir explicando este tema de la adopción de hijos, porque es muy importante entender este tema, ¿verdad? Para que vayamos captando qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo cuando nos habla de la adopción, de la redención de nuestros cuerpos. En los versículos 18 y 19, estoy en el capítulo 8, vamos a leerlo rápidamente. Dice así, de esta manera, Romanos 8, 18 y 19. Esos dos versículos nos van a hacer la diferencia de lo que viene para el creyente cuando venga la adopción total de sus cuerpos. Dice, porque tengo 8, 18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias doxas, erjomai, venideras,
que en nosotros ha de manifestarse. En nosotros ha de manifestarse. Note bien la diferencia, que aquí dice que en nosotros ha de manifestarse, es decir, que en nuestros cuerpos han de manifestarse, porque esta parte del versículo 18 está hablando de una manifestación en nuestros cuerpos, en otras palabras, de la manifestación de Cristo para los creyentes, que es completamente diferente al versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación, oye, de toda la creación, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, aquí no es una manifestación en nosotros, sino es la manifestación de nosotros, de los hijos de Dios. Vean, el versículo 19 es la manifestación de los hijos de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí hay dos fases. Si ustedes analizan bien ese pasaje, una cosa es que Cristo se manifieste a nosotros y en nosotros y en nuestros cuerpos, porque eso es lo que se está anhelando. O sea, la redención de nuestro cuerpo, la adopción de nuestro cuerpo finalmente va a ser cuando Cristo se revele a su iglesia, cuando se manifieste a su iglesia. Aquí viene un concepto de manifestación, y la palabra manifestación que aparece aquí, que es muy interesante, es la palabra apocalipsis. Apocalipsis. De hecho, vamos a ver esas palabras en los versículos 18 y 19 y lo vamos a desglosar ahorita para que usted entienda que allá en esos pasajes se está hablando de dos cosas diferentes. El versículo 18 está hablando del rapto y el versículo 19 está hablando de la epifanía, de la manifestación gloriosa. Son dos cosas diferentes. Miren, allá dicen el versículo, habla de una revelación. ¿Qué es la palabra que se usa para revelación? Es apocalipsis, que quiere decir manifestación, manifestado, revelación. Viene de apocalipto, que quiere decir quitar la cubierta, revelar, descubrir, manifestar o venidero. A su vez tiene dos raíces. Apo, que quiere decir fuera, lejos de lugar o de tiempo. Y en este sentido, vamos a ver en este sentido qué es lo que allí se está presentando. Entonces, ahí se nos dice precisamente que la palabra apo quiere decir prácticamente partida o reversión. Y calupto quiere decir cubrir o encubrir, semejante a clepto, que es hurtar o robar. Y acrupto, que es esconder, cubrir, ocultar secretamente. Significa prácticamente quitar el velo con el propósito de revelar. Su traducción más exacta es con signos de admiración. Apocalipsis es con signos de admiración, como una exclamación de sorpresa. O sea, la palabra apocalipsis lleva signos de admiración, exclamación, como sorpresa. Y su significado primario es revelar, que aquí, o descorrer el velo. Aquí lo traducen como manifestación, que sería una traducción tal vez secundaria. Pero es importante entender que el nombre del último libro también, que así se le conoce como Apocalipsis, se usa ese término. Sus usos como sustantivos son muchos, pero se relacionan con la segunda venida de la siguiente manera: como manifestación del Señor Jesucristo para los que le esperan. Quiere decir que Apocalipsis puede referirse al rapto. O sea, mientras Él se manifieste para los que lo esperan, eso es el rapto. Cuando sea manifestado Cristo para recompensar y traer gracia a sus siervos, 1 Pedro 1:13, eso es el rapto también. La revelación de su gloria para dar gozo a los que pasan pruebas en 1 Pedro 4:13 también es el rapto. Y cuando se manifieste el Señor para darnos reposo y dar tribulación a los que nos atribulan hoy, 1 Tesalonicenses. Predicción simbólica de los juicios de Dios en Apocalipsis 1 y revelación del justo juicio de Dios, de la ira de Dios en Romanos 2:5. La manifestación de los hijos de Dios en la gloria venidera está mencionado en el capítulo 8:19 de este Romanos. Hay muchos usos, pero cuando es usado el verbo de manera objetiva, que es prácticamente apocalipto, se usa presentando algo a los sentidos de la vista, al oído, como referente al pasado. Hay varios ejemplos, pero con relación al futuro se habla de salvación del creyente preparada para ser manifestada en los postreros tiempos.
La recompensa de la obra de cada uno será revelada, dice Apocalipsis, por fuego. La gloria que el creyente ha de manifestarse, que aquí en el 8:18 se dice, también se refiere a la revelación. Así que el término Apocalipsis puede referirse al arrebatamiento o puede referirse a la epifanía, cualquiera de los dos. Epifanía es su manifestación gloriosa. También se habla del apocalipto del hombre de pecado. También va a tener su revelación, su apocalipsis, ¿verdad? Hasta que se ha quitado de en medio lo que lo detiene. Bueno, cuando se estudia en su conjunto los textos, se usa ese término, se concluye que es un sinónimo de la segunda venida de Cristo, en términos generales, tanto para la iglesia como también para el mundo entero. El versículo 18, cuando se habla que será manifestado, en el versículo 18, ha de manifestarse, se utiliza el término apocalipto. Pero en el versículo 19, prácticamente se usa un sustantivo que es apocalipsis. Y hace una referencia al momento cuando venga a administrar juicio. Entonces, son dos versículos. El 18 es para los creyentes. Y el 19, pues prácticamente es, dice, saludos a mi amado pastor desde aquí de mi taller de manualidades, que lo tengo acá al ladito, Así que le mando muchos besos a mi esposa, que ella siempre ve los programas y ahorita lo está viendo en vivo también. Así que le mando muchos besos a mi amada esposa, que aquí está trabajando fuertemente. Le voy a cobrar la promoción, está haciendo piñatas, vende piñatas. Así que allí para todos los interesados. Dios te bendiga, mi amor. Y bueno, pues aquí estamos dando, ya sabes, dándole enseñanzas aquí al pueblo del Señor. Y este tema del arrebatamiento es un tema muy hermoso. Estamos viendo que en el capítulo 8, versículo 18, se habla del arrebatamiento. Y en el 8:19 se habla de la epifanía, de la manifestación gloriosa. Son dos eventos que se mencionan y que de alguna manera podemos decir, miren, cuando agarras los textos claramente y ves el estudio claramente cómo encaja, la revelación de Jesucristo a los hijos de Dios, que está en el versículo 18, está mencionado en varios pasajes, tanto en Efesios 1:13 al 14 como en el 4:30. Entonces, es la revelación del Señor Jesucristo a sus hijos. Es parte de la segunda venida, pero es el inicio de esa segunda venida. Y luego la revelación de Jesucristo a todos los santos, ángeles y al mundo. En ese sentido, según de Tesalonicenses y Romanos 8:19, Apocalipsis 19, tiene que ver con esa parte. Entonces, algo muy importante entender que entre ambos acontecimientos hay una serie de eventos que se van a desarrollar, que en este mismo capítulo lo dice, porque dice que la creación gime y aún está con dolores de parto. Es interesante que aquí donde se habla del sufrimiento, en el capítulo 8 de Romanos, también se habla de nuestra herencia, que es el punto que nosotros ahora estamos viendo. Se habla del sufrimiento, pero se habla de nuestra herencia. ¿Por qué se habla de herencia cuando se está hablando de sufrimiento aquí de los hijos de Dios? Por la cuestión de la adopción. Es decir, no es ser hijos legales solamente, sino es ser hijos herederos. Hijo legal es un tecnón. El momento en que tú naces de nuevo, eres hijo legal. Pero cuando empiezas a padecer por causa de Cristo, empiezas a crecer, a madurar, te conviertes en oios. Hay una diferencia que ya lo expliqué anteriormente, pero lo vuelvo a retomar ya más con detalle, entre el creyente como un niño tecnón, un creyente como un niño tecnón, que es hijo de Dios, ya, pero ya en el capítulo 8, aquí en este capítulo 8 de Romanos, se nos hace la diferencia entre lo que es un hijo menor, tecnón, que vive según la carne, y un hijo oios, que ya vive según el espíritu, que pasa padecimientos para que pueda madurar, para que pueda crecer. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu, dice que somos hijos o niños de Dios. Fíjate, ahí el término que el espíritu da a nuestro espíritu, que somos hijos. Entonces tú eres un hijo de Dios. Al momento en que naces de nuevo, eres un niño de Dios, un tecnón. Así la palabra que se utiliza para hijos es tecnón. Y como tales, tú tienes la oportunidad
de ser heredero, es decir, un hoios, un hijo adulto. Fíjate, y si eres hijo adulto, eres coheredero con Cristo. Es interesante. Ello pone el acento sobre su nacimiento espiritual. Por otra parte, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hoios, son hijos de Dios. No es lo mismo que todos los que tienen al Espíritu de Dios son niños de Dios, pero que ahora los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos no solamente son niños de Dios, sino que son hijos adultos de Dios. Estos y no otros son llamados hijos de Dios. La conducta de ellos es la evidencia de la dignidad de su relación y semejanza con su carácter. Por eso aquí el sufrimiento está acorde con su nominación como adoptados para ser hijos a través de lo que les dije en la ceremonia de la toga viril. Así también lo usó Jesús en Mateo 5:9 cuando dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios, o sea, hijos adultos. Amad a vuestros enemigos y orad por ellos, por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces uno dice, a ver, voy a amar para que yo me convierta en hijo de Dios. No para que seas un tecnón, porque tú eres un hijo niño de Dios cuando naces de nuevo. Pero cuando empiezas a amar a tus enemigos, te conviertes en un hijo hoios, es decir, en un hijo maduro, que aquí se está diciendo. Entonces vean bien que aquí en el capítulo 8 se vuelve a enfatizar esto. Somos hijos de Dios por el nuevo nacimiento según el versículo 14 de este capítulo 8. Pero somos herederos por la adopción según el versículo 15. Vean bien, voy a leerlo para que ustedes lo entiendan. El 14 nos presenta hijos como niños de Dios, es la palabra tecnón en el versículo que es el 14, porque todos los que, dice allá en el versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el que clamás, Abba, Padre. Entonces, en el versículo que dice que todos los que tienen al Espíritu de Dios, todos ellos son hijos de Dios. Tú tienes el Espíritu de Dios desde el momento en que naces de nuevo. Eres un niño de Dios. Pero te conviertes en adoptado hijo de Dios cuando empiezas a madurar y empiezas a crecer. En el versículo 15 se contrasta el espíritu de esclavitud, que prácticamente que es una forma de ser o carácter de esclavo. Ahora, aquí es importante, bien, porque aquí ¿saben qué es lo que está contrastando este pasaje? Está contrastando los que viven bajo la ley, porque ellos son esclavos de la ley. Es interesante eso, porque ¿por qué son esclavos de la ley? Porque están sometidos a todas esas reglas rigurosas de no toques, no manejes, no guste, todo lo que se presente en la ley, y ellos son esclavos de la ley. Ese carácter de esclavo no les permite ser libres, o sea, son niños de Dios, sí son niños de Dios, pero son niños carnales, o sea, todavía no han llegado a la adopción. Este es el punto de la adopción que solo se da en la doctrina del Nuevo Testamento. Este es con el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, que le da al creyente no solamente la filiación de ser hijo de Dios, sino que lo capacita para llamarle a Dios Padre. Y esto también es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque la adopción es algo que no solamente es conferido a alguien que no es natural, pero es dado al creyente por el Espíritu Santo por pura gracia, de que ahora tú vas a ser heredero. Este término legal es una referencia a las costumbres griegas y romanas y no judías, como ya lo he dicho anteriormente. Pero esta filiación de hijos no es un mero conocimiento legal, sino que es un título, es un hecho concreto. Es importante entender cuando le dice hijos, serán llamados. Su título es hijo de Dios ya. O sea,
No solamente fuiste adoptado legalmente, pero ahora recibes un título de heredero. Con lo cual, un hecho concreto hay. Abba comparte el carácter de sus hijos, de su hijo eterno con sus hijos. Fíjate, el Padre comparte el carácter de su hijo eterno con sus hijos, por el cual ahora oramos a él como Padre. Lucas 11:2. ¿Por qué esa relación de padre? Que aquí esta es la forma aramea que significa querido padre. Es lo que significa la palabra Abba. Pero en oración era el término Abba, esta expresión aramea, era evitada en las sinagogas porque había una reverencia. Y en su lugar se utilizaba Abinú, que quiere decir nuestro padre en hebreo. Abinú, en lugar de Abba. Porque para ellos Abba era un concepto muy, pero muy sagrado. Pero fíjate que está diciendo Pablo. Así que agárrense esas personas que están muy aferrados a lo que es el hebraísmo y que están muy aferrados a lo que es prácticamente las leyes judaicas. Porque aquí está diciendo, ellos no pueden decir Abba porque todas esas reglamentaciones les prohíben y no tienen esa oportunidad de relación porque tienen miedo de acercarse a Dios y decirle Abba. Pero ¿saben qué? Ustedes pueden hablar al Dios como su padre. Abba, que quiere decir querido padre. Y algunas dicen que la expresión es papito. Pero es interesante porque es una cuestión. Algunos dicen que esa expresión eran palabras balbuceadas de los bebés. Pero de una relación de cercanía tan al Padre. Pero se nos está dando el derecho de Jesús, que llamaba al Padre en forma familiar cuando decía mi Padre y vuestro Padre. Pero ahora Él nos está diciendo que podemos allegarnos a Él y decirle Padre. O sea, los que viven bajo la ley son como niños menores de edad, bajo autoridad, como si fuesen ellos siervos o esclavos y cubiertos por un miedo al castigo. ¿Qué tal si hago algo mal? Si digo mal esto, si pronuncio mal o si no guardo exactamente la ley. Pero el nacido de nuevo no nace a una posición de servidumbre, sino que es puesto en la familia de Dios como un mayor de edad, como un hijo maduro, como un hijo que aquí le llaman adoptado. Un hijo adoptado es alguien entonces que ha alcanzado la madurez y que ya se ha convertido hasta en heredero. Ahora, el versículo 17 que aquí se menciona de la siguiente manera: y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo que está haciendo Pablo es avanza a la idea de hijo hacia herederos, de hijo a heredero, como en 4:14. Enseñanza conocida bien dentro de los oyentes de Pablo y garantizada ya por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Es decir, ese Espíritu Santo que ya habita en nosotros nos va a garantizar de que vamos a heredar. Somos herederos ya. Ahora, con todos tus defectos, con todos tus errores, pero si vives en el Espíritu, tú vas a ser heredero. Podrás tener muchos errores, pero vas a ser heredero. Los cristianos tenemos una herencia común, porque seguimos a Cristo y Cristo es el heredero, el hijo heredero de Dios, el primogénito, o que tiene el derecho de primogenitura de toda la creación, y nosotros somos de Él. Si somos herederos, hijos adoptados o hijos adultos con Cristo, cuando Él vuelva para tomar el cetro del gobierno universal, es lo que te está diciendo todo este pasaje. Lo que va a hacer es que va a compartir con nosotros todos los derechos de propiedad de toda la riqueza del Padre que Él tiene derecho de heredar, y nos va a decir: vengan y siéntense conmigo en mi trono. Así que, ¿qué está diciendo? Que la vida del cristiano es una reproducción de la vida de Cristo. Si padecemos juntamente con Él, o sea, si tenemos comunión con Él, de llevar la cruz y el autosacrificio. Ahora, ¿qué está diciendo? Nos está diciendo, no es que si tú padeces, no es un condicionante, no es un condicionante. Te está diciendo,
ya que padecemos juntamente con Él. Oiga, porque estamos en Cristo padeciendo todas esas adversidades que Él vivió. Y si ya estamos padeciendo juntamente con Él, también juntamente con Él, así como Él padeció, murió y resucitó, así también seremos glorificados. O sea, todos los creyentes prácticamente aquí están contemplados en este sí. Sí, no es un condicionante, sino que es una argumentación de Pablo para decir, estamos padeciendo juntamente con Él, pero tenemos al Espíritu Santo que nos garantiza esa herencia que tenemos en los cielos. Y de esta manera, toda esa hostilidad del mundo que estamos viviendo, con toda su vergüenza y oprobio, va a tener el mismo fin que el Señor Jesucristo, que es la herencia que va a recibir del Padre y la va a compartir con nosotros como hijos herederos. Amén, hermana Yolanda. Amén. Dios me lo bendiga grandemente. Es así como lo enseña. La seguridad de esta gloria futura, entonces, queda confirmada en 3 hechos que sirven de testimonio para decir, ¿saben qué? ¿Es realidad nuestra herencia? Sí es realidad. Y la vamos a ver enseguida. Voy a hacer un alto enseguida para que entremos ya a discutir esos 3 hechos que sirven de testimonio para asegurar nuestra herencia. Voy a hacer un alto y entramos a preguntas. Hasta aquí estamos hablando del capítulo 8 y de la herencia que tienen los hijos adoptados, que son oios, no tecnón, porque los tecnón son menores, sino los adoptados, los que ya les hicieron el toga viril y que ahora tienen el derecho de recibir herencia. Ahora, antes de que yo entre para presentar la gloria futura asegurada con 3 hechos que sirven de testimonio hoy, voy a abrir el espacio para que podamos nosotros tener esta discusión. Si hay preguntas, a ver, dejamos el espacio para preguntas. ¿Hay preguntas, mis hermanos? Si no hay preguntas, recuerden que estamos los versículos 18, estamos en 8:18 y 8:19. El 8:18 habla de el apocalipsis para la iglesia y el 8:19 habla del apocalipsis para el mundo. O sea, una cosa es la revelación que va a estar en nosotros y otra cosa es la revelación de nosotros en el mundo. Eso es interesante en esos capítulos 18 y 19 que hemos visto hasta este momento, y vamos a empezar a mostrar los 3 hechos que sirven de confirmación, de seguridad de esta gloria futura. Si no hay preguntas, avanzamos pues en los siguientes versículos. Pero vamos a ver, pues, si no hay preguntas, vamos a hablar de la seguridad. ¿Por qué tenemos esa seguridad que vamos a heredar? En primer lugar, la primera seguridad o testimonio es la unidad orgánica de la creación. Nosotros estamos prácticamente unidos con la creación. ¿Por qué? Porque nosotros procedemos del polvo de la tierra. Y los efectos del pecado del hombre afectaron también a la creación. Este hecho científico o científicamente probado de que el hombre y la naturaleza están íntimamente relacionadas. Juntos el hombre y la naturaleza han sufrido, aunque la naturaleza dice que sufrió no por voluntad propia, porque no tiene voluntad, sino por aquel que lo sujetó, pero a causa del pecado del hombre. Ahora, esto se debe a la pecaminosidad humana que afectó a la creación. Así también, cuando la gracia pone al hombre en su nuevo orden, también la naturaleza va a compartir esta esperanza de reajuste. Así que lo primero que debemos de saber es, existe una unidad orgánica entre la creación y nosotros. Y ese hecho que podemos ver con nuestros ojos, cómo está sufriendo la creación, eso es un recuerdo de cómo el ser humano lo afectó. Y se puede hablar mucho sobre este tema. Sobre todo los ambientalistas pueden hablar de este tema, de cómo el hombre hace que la creación sufra. Pero también esa afectación de la creación, esa unidad de la creación, también es un testimonio
que sirve para mostrar y asegurar de que viene una redención completa. Dios viene a poner orden, y cuando ponga orden en la vida del hombre, también va a poner orden en la vida de la creación. Segundo, la esperanza es un segundo testigo. Aparte de la creación es un testigo, pero la esperanza es un testigo también de esa adopción. La esperanza, o sea, la adopción que es ya un hecho, el cual podemos decir que imparte el testimonio de que somos hijos de Dios. No somos salvos por la esperanza, sino para esperanza. Somos salvos por medio de la fe, y esto, la esperanza es algo que será realizado plenamente. O sea, que esa esperanza a la que fuimos metidos, o sea, cuando tú eres hijo de Dios, se te pone una esperanza. ¿Qué esperas? ¿Cuál es la esperanza tuya? Lo que hemos visto en los capítulos 7, Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces el Señor provee una nueva ley para nosotros, provee prácticamente un nuevo hombre dentro de nosotros, pero también va a proveer un nuevo cuerpo. Esa es la esperanza de los hijos de Dios. Será realizada plenamente en la resurrección. Los cristianos suspiramos por el final, cuando venga la liberación de nuestro cuerpo. ¿Saben cuántos problemas se nos van a solucionar, mis hermanos? La resurrección será la etapa final de la condición de hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? Porque dice, si tú eres un come frijoles como yo, sí, pero soy un hijo de Dios. Ahora tú no te das cuenta, soy hijo de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, o sea, cuando la vida choque con nosotros en ese cuerpo, en ese momento seremos manifestados completamente. Y fíjate que esto es algo tremendo. Ya somos salvos por fe, pero esta fe produce esperanza de salvación plena que está en el futuro. Por eso es importante el estudio de la escatología, mi hermano Jonathan, porque cuando nosotros estudiamos la escatología nos da esperanza. Es decir, Él va a venir y nos va a solucionar esto. Y esta, la esperanza, es un testigo que está en nosotros. En tercer lugar, el Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu Santo es el tercer testigo de la plena realización de nuestra adopción. De que viene la adopción, me lo demuestra la creación, me lo demuestra la esperanza que está en mí, y me lo demuestra el Espíritu Santo. Es el tercer testigo. Su ayuda. Es interesante aquí el término ayuda, porque es un término que significa que es un ayudante que soporta el peso en cooperación con el que lleva la carga en el otro extremo. Es como cuando ustedes llevan con dos personas, se carga una vara larga, pesada. De un lado carga uno y del otro lado carga el otro. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te ayuda en tu debilidad, dice. Él viene para ayudarte. Está cargando del otro lado. Fíjate, esto es lo que está haciendo. En el otro extremo de la carga está el Espíritu Santo ayudándote en tu debilidad, en tu fragilidad, en tu ignorancia, en tu comprensión poca de la voluntad de Dios. Porque tal vez tú no sabes qué hacer, pero viene el Espíritu Santo en ese momento en que tú no sabes qué decisión tomar, y empieza a interceder dentro de ti con gemidos indecibles. Esto nos está diciendo que somos, entonces, ¿qué? Somos coherederos con Cristo, y tenemos el testimonio de la creación, de la esperanza que está en nosotros y del Espíritu Santo. Así que Él no puede recibir su herencia en gloria hasta que nosotros estemos ahí para compartirlo. Lo voy a volver a repetir, mis hermanos. Cristo no va a recibir su herencia en gloria hasta que tú y yo estemos con Él para compartir esa herencia. Y lo vuelvo a repetir porque creo que algunos no me están entendiendo. Pero Cristo no va a recibir su herencia en gloria, hasta que nosotros estemos ahí para compartirlo con Él. Esta es la motivación de seguir adelante. Aunque los creyentes hoy soportan sufrimientos, cuando Cristo regrese, van a disfrutar de la gloria. La segunda venida como salvación para la iglesia es tocado en todo el libro.
la segunda venida, porque esa es la esperanza y es llamado salvación. Por eso en Romanos capítulo 5, versículo 10, dice ese mismo pasaje. Fíjate bien cómo dice allí esa salvación es mencionado en 5:10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados. Óigalo bien, ya estamos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, así ya somos salvos. Mucho más estando reconciliados, o sea, si ya estamos reconciliados ya no tenemos condenación. Y si ya no tenemos condenación, por él seremos salvos por su vida. Es decir, ya nosotros somos salvos, pero en el 5:9, note bien que dice aquí en el 5:9, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. 5:9, Romanos 5:9-10. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo aquí es que la salvación a la que se refiere no es la salvación del infierno, que ya de por sí ya nos reconcilió con él, sino salvos de todo el proceso que van a vivir las personas que van a sufrir antes que sea la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque los hijos de Dios van a ser librados. Por eso dice, por él seremos salvos de la ira. Y no está hablando de la ira del infierno, porque la ira del infierno ya se viene a quitar al momento en que tú eres reconciliado con Dios. Note bien este pasaje, dice, si ya somos reconciliados, por él seremos salvos de la ira. Mucho más, si somos reconciliados, seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ira venidera. ¿Por qué? Porque va a empezar el proceso en el que se va a manifestar primeramente a nosotros. Dice Joyce Salgado, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice, hijos también herederos. Eso es interesante porque no es solamente un niño de Dios, sino ya un hijo heredero de Dios. Muy bien, entonces no solo el creyente, sino la creación misma sufre hoy por la maldición del pecado sobre el mundo, pero disfrutará juntamente también con el creyente la libertad gloriosa de los hijos de Dios, cuando Cristo aprecie a Satanás y le dé vuelta la libertad a la creación. Hay 3 claros gemidos en este capítulo 8. Toda la creación gime con los dolores de parto, esperando la libertad de la esclavitud de la corrupción. Este gemido de la creación como dolores de parto no debe de confundirse con los dolores de parto que va a sufrir Israel. Esta es de la creación, que ya comenzaron desde el momento de la caída, empezó a sufrir la creación. Pero la diferencia entre estos dolores de parto y los dolores para Israel, que son la ira como tal, va a ser en el futuro. Pero su final para ambos es el mismo. El creyente gime también dentro de sí mismo, esperando la adopción, la redención de su cuerpo. Y el Espíritu Santo también gime. Entonces ya tenemos 3. La creación, el creyente y el Espíritu Santo gimen. El Espíritu Santo gime intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Estos dolores de parto de la creación que iniciaron con la introducción del pecado del hombre van a culminar igual que los dolores de parto para Israel cuando llegue la manifestación en gloria. ¿Por qué la manifestación de los hijos de Dios no puede darse si primero no viene la transformación de su cuerpo? Porque para que los hijos de Dios se manifiesten, primero tiene que venir la transformación de su cuerpo. Por eso la creación gime y está con dolores de parto hasta que llegue la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque la creación va a ser beneficiada también. Sin embargo, así como los dolores de parto son compensados con la llegada del Hijo, así también los dolores de parto de la creación serán compensados cuando los hijos de Dios alcancen su gloriosa libertad, cuando lleguen los tiempos de restauración de todas las cosas. Será entonces cuando ocurra la redención de nuestro cuerpo mediante la resurrección del cuerpo glorificado inmortal, como el cuerpo de Cristo que se menciona, y ahí entra lo que se llama
la manifestación del Señor Jesucristo para sus hijos, que es cuando va a transformar sus cuerpos. Es el momento de la resurrección, del arrebatamiento. Ahí los cristianos serán declarados hijos de Dios con poder. Cuando ya su cuerpo sea transformado, ya tendrán el espacio para ser llamados y declarados hijos de Dios. Nuestra adopción de hijos no está completa mientras nuestro cuerpo todavía esté bajo la servidumbre del pecado, de muerte impuesta por el pecado. Esto se debe a la provisionalidad de nuestro estado presente, porque hoy prácticamente, aunque somos hijos de Dios, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? Porque en nuestro estado presente somos salvos por fe en esperanza. Así que somos introducidos a una esperanza. Esa esperanza es ser liberados de este cuerpo de muerte. Los creyentes ya somos libres hoy de la pena del pecado, de la muerte, por la muerte de Cristo. Romanos 5. Libres del poder del pecado al morir con Cristo en la carne. Romanos 6. Y ya la ley, Romanos 7. Aquí se nos asegura que seremos libres de la presencia del pecado cuando la naturaleza nuestra sea transformada por completo, y entonces podremos ser libertados por completo de esta esclavitud en el que estamos. Aunque ya tenemos el espíritu de adopción, estamos esperando la adopción, la redención final de nuestro cuerpo, porque nuestra alma, escuche bien, ya tenemos el espíritu de adopción, pero todavía solo el espíritu de adopción no tenemos, pero no la adopción de nuestro cuerpo. Esto va a venir en la transformación, porque nuestra alma ha sido redimida, pero nuestro cuerpo aún está en esta carne. Esa redención de nuestro cuerpo está en la esperanza. Se nos ha dado un adelanto ya, las arras o la seguridad de que incluso si morimos, Él vivificará nuestros cuerpos. Así que si tú mueres, no te preocupes. Tu cuerpo va a ser vivificado. Pablo está diciendo que mientras soportamos estos sufrimientos en esperanza, tenemos el privilegio de orar por el Espíritu. En tanto no llega, fíjate, no llega la redención de nuestro cuerpo, pero tú ya puedes orar en el Espíritu con suspiros demasiado profundos para las palabras, orando siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, que es que seamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios a la que nos lleva a orar el Espíritu Santo? Que seamos transformados por el Espíritu Santo, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Mis hermanos, yo voy a dejar espacio para preguntas hasta aquí. Si hay alguna pregunta, vamos a hacerla, y si no, vamos a ir concluyendo. Vamos a dejar espacio para pregunta hasta aquí, a donde hemos explicado. Recuerden, Cristo se va a manifestar a nosotros en el arrebatamiento y nos va a transformar, pero esa no lo es todo. Todavía falta la manifestación de los hijos de Dios. Vuelvo a reiterar el pasaje. Note bien, en el 8:18 dice: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no serán comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En nosotros. Esa es la manifestación de Cristo en nosotros, en nuestro cuerpo. Cuando venga la transformación, el momento de la redención. Después de esto, ya estaremos listos para lo segundo, que es el 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. No solo la manifestación de Cristo, sino también de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque va a ser cuando vengamos con Cristo y nos manifestemos con Cristo. Ese es el momento pleno para la creación. ¿Por qué? Porque ahí va a ser liberada la creación cuando nos manifestemos con Cristo. Y entonces vamos a ser presentados públicamente ante todos como los hijos que vamos a resplandecer como las estrellas, porque nuestro cuerpo tendrá un cuerpo de gloria. Ese es el momento que espera, cuando ya nada te podrá afectar, ni la muerte ni la enfermedad, no te puede tocar. Tendrás un cuerpo
poderoso de gloria. Es impresionante ese cuerpo de resurrección que va a ser intocable. Ese cuerpo es impresionante, ¿eh?